Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo del profesor Elías Galarza y vamos a empezar con este en vivo de Semana Santa. Saludos con todos. Bien, me han preguntado mucho acerca de los orígenes del cristianismo. Eh, Como ustedes saben, el cristianismo surgió bajo el Imperio Romano. Eh, en la época, justo 29 años después de el surgimiento de el Imperio Romano, ¿no? Siendo el primer emperador Octavio, Julio o Julio César Augusto. Jesús nace bajo el gobierno del emperador César Augusto, pero su vida pública, vamos a decir, su predicación se inicia en la época de Tiberio, ¿no? Hijo adoptivo de Octavio Augusto. Saludos con todos. Adelante con sus preguntas. Bien, y una cosa es en qué año nace Jesús según el calendario romano y otra cosa es cuándo nace Jesús según el calendario cristiano. En el calendario romano Jesús nace en el año 753 de la fundación de Roma. De la fundación de Roma. Un segundito. De la fundación de Roma. Así es. A ver, saludos con todos. Anímense a hacer sus preguntas. Como ustedes saben, este en vivo es para comentar, hacer preguntas acerca de historia, ¿no? ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Creo que después de una semana que hago estos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Y anímense a hacer la pregunta. Bien, entonces Jesús inicia su vida pública a los 30 años, en el año 30, bueno, después de Cristo, o también se puede decir después de nuestra era, DNE, o después de la era común. ¿Qué tal? Saludos con todos. Ajá. Bien, profe, cambiando un poco de tema, ¿qué opina de la segunda revolución industrial? ¿Qué tal, José Augusto? Bueno, desde que surge la primera revolución industrial en 1760 en Inglaterra, no hay marcha atrás. La segunda revolución, bueno, no es más que la consecuencia, obviamente, de la primera, y que ahora estamos en la tercera revolución, pero a punto de ingresar a la revolución 4.0. Se puede decir que la historia de la civilización no fue la misma después del invento de las máquinas, ¿no? Entonces, es parte de, vamos a decir, del proceso histórico, esto de la revolución industrial. Y llama la atención que la revolución industrial surja en Inglaterra, ¿no? En las ciudades como Liverpool, Manchester, Birmingham y Londres. Así es. Entonces parte, vamos a decir, del progreso, de la inquietud del hombre, ¿no? De solucionar los problemas. Recuerden que la primera revolución industrial tiene como principal factor el crecimiento demográfico, la revolución agrícola y la demanda de ropa. Por eso surge la máquina textil y la máquina de vapor. Profe, ¿qué opina acerca de que Colón descubrió América? A ver, estimado Drake, cada 20 o 30 años la historia, vamos a decir que empieza nuevamente a replantear sus propuestas. Antes se hablaba del descubrimiento de América, Colón, el civilizador. Hoy más bien eso está cuestionado. Entonces, para muchos, la llegada de Colón a América debería marcar el inicio de la Edad Moderna, pero no es así. Es con la toma de Constantinopla. Por más que Colón hoy en día esté siendo cuestionado, no se puede negar que él, vamos a decir que abrió las puertas para que el apogeo comercial se desplace del mar Mediterráneo a la cuenca del Atlántico, ¿no? Al océano Atlántico. Hoy, en cambio, el comercio está concentrado en la zona llamado Indo-Pacífico, entre el océano Pacífico y el océano Índico. Entonces, ¿qué te puedo decir de Colón? Que él abrió las puertas para que la historia se complemente en el sentido de que América se integra
a los 3 viejos continentes. Profe, las primeras especies de homínidos, ¿a qué edad se reproducían? Ah, interesante. A ver. Según los estudios de los paleoantropólogos, para hablar, vamos a decir, de manera apropiada, según el estudio de los paleoantropólogos, Lucy muere a eso de los 20 años y se cree que ya había dado a luz hasta 2 veces. Incluso se cree que Lucy afarensis, la Australopithecus, muere embarazada. Entonces, en esa época se reproducían, ni bien empezaba pues su etapa de, vamos a decir, de la menarquia, desde muy joven. Y también, vamos a decir, la esperanza de vida era bastante joven. Se moría a los 20 o 30 años. Y a medida que ha pasado los siglos, el hombre ha prolongado la esperanza de vida, ¿no? Aunque hoy está un poco estancado. Interesante. Entonces, 15, 20 años. Y a los 30 era como tener 60 o 70, por la época, ¿no? Interesante, Augusto. Profe, ¿algún método de estudio que recomiende para que no se me olvide lo que leo? Estimado José Augusto, yo planteo primero el tema que voy a estudiar, busco todo el material disponible de ese tema y hago un resumen. Como leo de varias fuentes bibliográficas un tema determinado y luego hago mi síntesis, mi resumen, entonces eso permite que recuerdes esos datos. Interesante. ¿Qué tal, George? Profe, aún seguimos esperando algún video de su colección de libros. Sí, no te preocupes, ahí tengo la colección de Voltaire, de Goethe, sus memorias, de los presidentes del Perú. Sí, un poquito de paciencia, un poco de paciencia. Saludos, saludos. Anímese a hacer sus preguntas. Anímese a hacer... Profe, ¿el imperio inca qué tipo de gobierno era? A ver, Diego, de todo menos imperial. De todo menos democrático. Era imperial, imperio de los incas, era una monarquía, porque le sucedía sus hijos, el Intipchuri, era un imperio teocrático, porque los que gobernaban eran hijos del sol, eran Intipchuri, era un imperio despótico, a lo Luis XIV Borbón. Un segundo, ya. Era un imperio despótico, era un imperio absolutista. Lo que no era es democrático. Entonces, todas las características de las monarquías europeas. Interesante la pregunta. Profe, ¿por qué los ingleses le daban más libertad a sus colonias a comparación de otras potencias? Caramba, Leonel. A ver, punto uno, el inglés siempre se ha caracterizado por defender su libertad. Ya hay varios historiadores y sociólogos, antropólogos, que se han preguntado lo que tú te preguntas, ¿no? ¿Por qué los ingleses le tienen un alto concepto de la libertad? Una de ellas, según los estudios, las tesis, es porque como Inglaterra es una isla, siempre se ha sentido independiente. Interesante propuesta. Y la otra se puede decir que cuando Inglaterra coloniza Norteamérica, hay un proyecto, el proyecto de las 13 colonias. En ese proyecto, las poblaciones que migraban y que formaban las 13 colonias, migraban por, vamos a decir, por una orientación religiosa y con el objetivo de trabajar. Como se iban a Norteamérica, lugar donde no habían riquezas, no había oro ni plata, como sí había en Sudamérica, entonces fue con la mentalidad de trabajar. Y se fueron familias enteras. El esposo, la esposa, hijos, hermanos, hermanas. Por eso no hay mestizaje en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, diferente al proyecto de España en Latinoamérica o Hispanoamérica. Entonces, punto uno, al ser Inglaterra una isla, siempre el concepto de libertad. Luego, su, vamos a decir, descendencia de sangre nórdica, los vikingos eran libres, y ese proyecto de las 13 colonias hace que el inglés tenga muy en cuenta la libertad, ¿no? Interesante, Leonel, tu pregunta. Interesante. Profe, la causa principal de la caída del Tahuantinsuyo. A ver, hace 30 años
se mencionaba que la causa principal era las armas superiores de los españoles y em, también la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Pero ahora hay dos causas, vamos a decir, más importantes. Uno, la colaboración de las etnias que prestaron a Pizarro, principalmente los Cañaris de Ecuador, los Tayanes de Piura, los Chachapoyas de Amazonas y los Huancas de Junín, entre otros pueblos, pero esos cuatro son los principales. Y la segunda causa de la caída, eso de acuerdo a los estudios de los anglosajones, es por las enfermedades que trajeron los españoles, como sarampión, viruela e influenza. Esas son ahora las dos principales causas. Añade la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y también las armas superiores de los españoles. Interesante, interesante. Profe, ¿los ingleses daban libertad a sus colonias? A ver, libertad en el sentido que las 13 colonias, claro, libertad en el aspecto económico limitado, en el aspecto político también, pero limitado relativamente, ¿no? Recuerden que cuando las 13 colonias se convierten en Estados Unidos, Inglaterra, o si quieres Reino Unido, pero bueno, la cabeza de Reino Unido es pues Inglaterra, o de Gran Bretaña es Inglaterra. Los ingleses, siendo conscientes de que otra colonia podía independizarse, otorga lo que la historia llama el acta de supremacía, o sea, otorgar soberanía a territorios claves como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Entonces, sí existía una libertad, limitada, pero cierta libertad a sus colonias. Por eso sus colonias, cuando se les otorga el acta de soberanía o el acta de dominio, sus colonias van a desarrollarse y hoy pues son prósperos países los que he mencionado. Profe, el virreinato del Perú era como un departamento de España, no tanto departamento, suena mejor la palabra provincia. Provincia. Es cierto, lo que sucede, estimado Diego, lo que sucede es cómo España, vamos a decir, analiza el periodo que nosotros llamamos colonial y cómo nosotros, Perú, analizamos ese capítulo de la historia, que empezó formalmente, convencionalmente, desde que Pizarro capturó Atahualpa en 1522. Claro que esa fecha es simbólica, ¿no? Y termina cuando San Martín proclama la independencia, o si desea usted, cuando Bolívar triunfa en Junín y Ayacucho. Claro, usted puede decir que Bolívar no estaba en Ayacucho, pero bueno, él era pues el jefe, el dictador. Entonces, para España, Magicolonia fue una época donde Perú se convertía como en una provincia de España. Eso sí es cierto. Por eso Perú se convertía en un virreinato. Pero también es cierto que había abuso y explotación. Y por eso acá resaltamos que era una colonia. Y España también, en muchas cartas de cuando los reyes hablaban de Perú, también lo consideraban como una colonia. Entonces, pero en España hacen hincapié de que Perú era como una provincia de España. Entonces, algo de cierto hay, pero no se puede negar el abuso y la explotación. Por eso, eso genera un debate, ¿no? Un debate. Y como puse en otros contenidos, hace 100 años, del presente, hace 100 años, a España se le consideraba como la presencia de España como algo benévolo, como que Perú se modernizó. Hoy, en cambio, eso, o hace poco, eso ha sido cuestionado. Y hoy, nuevamente, se está debatiendo acerca de que si hubo una leyenda negra. Leyenda negra quiere decir de que qué tan cierto es que España explotó a la población indígena, ¿no? ¿A qué te refieres, estimado Gabriel, con qué? A ver, profe, ¿podría comentarnos sobre algunos objetos arqueológicos que nos robaron y están en... A ver, George. Me comprometen con sus preguntas, ¿ah? Pero igual lo voy a decir. A ver, Clement Markham, y yo cito mucho a Clement Markham, él escribió uno de los mejores libros
de la historia del Perú en un solo tomo, él señala, y otros autores, sobre todo ingleses, él señala que ya en 1840, 20 después de la independencia, ya se llevaban objetos arqueológicos a Inglaterra sobre todo, después Alemania, después Francia. Eso fue constante. Ahora, no solamente en Alemania, Francia e Inglaterra, también en nuestros vecinos hay muchos restos arqueológicos en Argentina, por ejemplo. Luego, cuando Estados Unidos se convierte en una potencia, Estados Unidos, Hiram Bingham, cuando llegó a Perú en 1911, y bueno, se le atribuye a él el descubrimiento de Machu Picchu. Bueno, él también llevó muchos objetos arqueológicos. Y eso ha sido constante en la historia. Entonces, desde 1840 ha habido ese, vamos a decir, saqueos, o bueno, en quechua se llama huaqueo, ¿no? O en nuestro peruanismo. Ahora que me haces esa pregunta, George, recuerdo que en las memorias de un general que acompañó a San Martín, Irigoyen, si no me equivoco, este general o militar señala que cuando San Martín, y él lo acompañaba, desembarca en Paracas, Pisco, por la zona de Ocucaje, te estoy hablando de 1820, cuando recién iba a surgir la ciencia de la prehistoria, de la paleontología relacionada a dinosaurios. Entonces, estos del alto mando señalaban que habían muchos huesos de gran tamaño y que lo atribuían a animales grandiosos que existieron antes del diluvio. Y que en Perú esos huesos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Obviamente se lo llevaron los extranjeros. Hoy en Ocucaje, Ica, Perú, han descubierto no solamente la ballena más pesada y grande del mundo prehistórico, sino hace poco en la Amazonía, el delfín más grande del mundo. Y merece eso hacer un contenido. Profe, en el Imperio Inca existían sistemas contra los desastres naturales. Sí, se llama la chunca. Aparte de la mita, el aini y la minca, la chunca. Personas experimentadas que acudían en la zona de desastre. Tipo Indesi, ¿no? Fascinante. Profe, ¿por qué en los colegios no enseñan la verdadera historia del Perú? Julio, a ver. Uno, porque hay un sílabus que el profesor debe respetar. Es cierto que nosotros como profesores podemos cambiar algunos temas o añadir, pero algunos temas. Los temas lo propone el Ministerio de Educación en sus congresos, incluso la UNESCO tiene algo que ver. Dos, el sueldo de un profesor no le permite comprar una amplia bibliografía, como tú ves en mis en vivo, libros. Porque recuerden que en historia hay 3 fuentes. Bueno, 4 con la tecnología, la fuente audiovisual, la fuente escrita, oral y arqueológica. Entonces, la fuente escrita es valiosa. Y con el sueldo de un profesor a veces no se puede viajar y menos comprar libros. Entonces, que un profesor con poco sueldo, con pocas oportunidades, con un sílabus que te plantea el Estado, por eso como que no se puede explicar una historia verdadera, ¿no? Interesante, Julio, tu pregunta. Profe, los alumnos terminan saliendo resentidos, odiando a los españoles, a los chinos. Pero eso, Julio Mena, debe acabar, ¿no? Esa historia, yo recuerdo a colegas, a profesores decir que el Perú está así por causa de la guerra con Chile, por la presencia de España y por la religión. Y no, pues eso ya es caduco, ¿no? Eso es justificar el por qué no sobresalimos. Entonces, claro, eso debe replantearse, debe quedar en el pasado. Interesante, interesante. Profe, pero ¿cómo se arregla el país? La vez pasada me hicieron esa pregunta y les dije que primero alimenta bien a tu país y luego edúcalo. Alimentando bien a tu país y luego educándolo bien, lo demás marcha. Aparte de cambiar, por supuesto, a todos estos políticos, ¿no? Eso está de más decirlo. Pero la base es la alimentación y la educación, que incluye desarrollo científico. Hoy, precisamente, eso es lo que menos tomamos en cuenta. Por eso ha aumentado los casos de anemia y de TBC.
y ni hablar de que la educación está pues en lo último, ¿no? Para muchos países, no solo para el Perú. Gracias por sus presentes, muchas gracias por sus presentes, bienvenidos por sus presentes. Profe, ¿es verdad que los comerciantes surgieron después de las cruzadas por la... Ah, Daniel, a ver, Daniel, a ver, interesante, Daniel G. Me gusta la G, ¿ah? Es la letra séptima, además yo soy Galarza, ¿no? Bueno, y nací un 7 de febrero. A ver, a ver, lo que tú te refieres es a la burguesía, Daniel. Lo que tú te refieres es, a la aparición de la burguesía. La aparición de la burguesía, burguesía con esa palabra, es del siglo XI, XII y XIII y coincide con las cruzadas. Entonces, esa guerra santa impulsó el surgimiento de la burguesía. Pero el comercio, Daniel, el comercio es antiquísimo. Vamos a decir que nace en Mesopotamia, para no ir más atrás. Pero no vas a hablar tú de burguesía en la época antigua, pero sí de comerciantes. Entonces, lo que tú te refieres es que no es que el comercio surgió, no, renació, se reactivó. En todo caso, sí, resurgió el comercio, porque en la época de Roma el comercio era intenso, la ruta de la seda, la ruta de las especies. Entonces, no, renació, y a eso se le llama renacimiento urbano comercial. Y a esa persona que vivía en la ciudad, en la urbe, y que se dedicaba al comercio, le decían burgués. Y burgués viene del alemán Burg, que significa muro, porque las ciudades se amurallaban y las ciudades se dedicaban al comercio. Y todo el círculo vicioso. Interesante. Interesante. Profe, ¿cómo llegó el maíz a América del Sur? Lo trajeron... A ver, Augusto, cuidado. Hoy hay un debate acerca de dónde surgió el maíz. Obviamente Perú va a decir que el maíz es de aquí. Y México, no, el maíz es de México. Bueno, seamos democráticos y no por caer bien a México o a Perú. No, es que las cosas no están claras. En todo caso, hay que decir que el maíz es de América, entre Mesoamérica y Sudamérica. Ya, entonces yo creo que es algo así como paralelo, ¿no? Aparecía el maíz en Perú, llamado Sara, en quechua, y el maíz en Mesoamérica. Pero creer que apareció primero en México, no. Porque aquí yo te puedo citar que en El hombre de Guitarrero ya se hablaba de consumo de maíz. Y Guitarrero es del 6000, cosa que no hay pruebas que yo sepa en México. Entonces, es más, Thor Heyerdahl, cuando leyó la tesis de Paul Rivet de que el maíz era de que muchos alimentos como el maíz eran de Oceanía, y que de Oceanía fue llevado a América, él dijo, no, no es así. Thor Heyerdahl, el famoso viajero del Kon-Tiki, era biólogo. Y cuando llegó aquí, él demostró que Paul Rivet estaba equivocado, que esos alimentos no llegaron de Oceanía a América, más bien de América del Sur a Oceanía. Pero vamos a decir, seamos moderados y decir que el maíz surgió paralelamente en toda América, sobre todo Mesoamérica y Sudamérica. Bien, Augusto. Profe, ¿verdad que los policías hacían actos de subversión en los 80 y creían que era sendero? Pero esos son casos aislados, estimado Enrique. Esos son casos aislados. Eso no ha sido constante. Eso es, pienso yo, como que justificar lo que hizo el terrorismo, ¿no? Eso es aislado. ¿Qué tal, estimado ¿Qué tal, estimado Ciro? ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Comentemos. ¿Qué tal? Qué gusto. Profe, asilo político, profesor Castillo en el Parque de la... ¿Cómo me hacen reír ustedes, no? Ya te estaba creyendo, ¿ah? Profe, ¿cree que la educación de su generación está influenciada? Claro, Gabriel, por supuesto. Yo soy de la época del 80. Uno de mis profesores acabó en la cárcel porque estaba vinculado con Sendero. No todos, otros eran de Izquierda Unida. ¿Me influenció? Sí. Yo era adolescente, muy joven. Era como una especie de, para un pobre, aferrarse a la izquierda era algo natural. Entonces, por supuesto, pero después deja la adolescencia, comienzas a ver que hay más libros, que todo no se circunscribe en Mao, Marx y Lenin. O Pulitzer, con su famosa Principios Elementales de la Filosofía. No, o Feuerbach. No, te das cuenta que existe un Emerson, un Carlyle,
un Immanuel Kant, un Hegel, y ya tú concluyes en qué posición te quedas. Pero por supuesto, en los 80 muy influenciado por la izquierda, muy influenciado. Y la izquierda en los 80 aquí en Perú tenía figuras resaltantes, Javier Díaz Canseco, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes, Isidoro Gamarra, en una época, como dijo una vez el famoso ex candidato Porra Barnechea, en esa época habían buenos políticos, más que malos, buenos, pero no había oportunidad. Hoy el Perú tiene oportunidad, tiene un gran desarrollo comercial, pero no hay buenos políticos. A veces no se puede tener todo, ¿no? Profe, ¿diferencia entre colonia, provincia y colonia? No, pues, Nicolás, si tú hablas de que Perú era una provincia, entonces Perú era parte de España. Y si Perú era parte de España, no tendría que haber existido la explotación y el abuso. Si Perú, interesante tu pregunta, me pregunta Nicolás, profe, ¿pero cuál es la diferencia entre provincia y colonia? De que si en verdad Perú hubiera sido una provincia en el sentido estricto de la palabra, entonces ¿por qué se habla de República de Españoles y República de Indios? En España no se hablaba de República de Españoles y República de Indios. ¿Por qué si Perú sería una provincia de España, por qué la diferencia? Entonces ahí te das cuenta que no es realmente una provincia al 100%. Tiene algo de colonialismo. Y más cosas, pero ¿y las leyes? Leyes para los españoles y leyes para los indios. ¿Por qué? Si Perú fuera provincia, las leyes serían casi igual. Interesante, Nicolás. Ahí tienes un ejemplo. Un ejemplo. Profe, ¿qué teoría del poblamiento andino es la más acertada? Ah, estimado Ari, hoy se cree que América se pobló desde todos los lugares, menos de África. No hay pruebas, pero sí de Asia. De repente Hardrick o Hardrika se equivocó al creer que solamente los de Mongolia llegaron a América. No, también llegaron de otras partes de Asia. También probablemente, y es lo que se cree, de Oceanía, de Australia, de Europa, la teoría noratlántica. Hace poco se hizo un estudio de ADN con momias de la época prehispánica aquí de Perú, y han encontrado una vinculación nuestra, de nuestros antepasados, vamos a decir indios naturales, autóctonos, indígenas, con nuestro ADN tiene un parecido increíble con países como Tailandia, Singapur, Malasia. Entonces, la más contundente es que aquí llegaron principalmente asiáticos. Interesante. Revisionismo, o sea, plantear una nueva teoría de la historia, ¿no? Me preguntan qué sabes sobre el revisionismo. Es plantear una nueva teoría de la historia y no la convencional. Existe el revisionismo histórico, por supuesto, como una especie de contrahistoria, ¿no? Interesante. Profe, ¿qué tan cierto es que Bolívar tenía sus favoritas? Más que cierto, era real. Este año se cumple en el Perú el bicentenario de la batalla de Junín, Ayacucho, y un adelanto de su biografía que estoy preparando. Bolívar era por parte de padre y madre, pero más de madre, él es Bolívar Palacios, él heredó una fortuna, una fortuna. Bolívar era, ¿no?, de alcurnia, por eso su amigo era el rey de España, bueno, el príncipe Fernando VII. Incluso hay una leyenda que Bolívar jugó con él algo así como balonmano, y un día le dio agarró la pelota y le dio a la pelota fuerte y le cayó al rey, como una premonición de que él va a golpear a la monarquía. Se casó muy joven con una miembro de la alcurnia, pero enviudó muy joven. Se casó muy enamorado y su boda duró 2 años, porque enviudó. Y parece que eso fue para él, antes había muerto su madre y su padre. Y eso parece que le afectó tanto que por eso, a partir de la muerte de su esposa, él no se enamoró más, pero sí, vamos a decir que se ilusionó. Y por eso tuvo varias favoritas, resaltando más la famosa Manuela Sáenz. Pero tuvo otras favoritas, de repente más de lo que uno se imagina. Interesante. Profe, pero del huaqueo que se llevaron, ¿también fue en oro? Claro, en oro también, por supuesto, más de lo que te imaginas.
Profe, si los ingleses y no españoles llegan a Sudamérica, las cosas serían diferentes. Sí, estimado Ciro, serían diferentes, pero ni tú ni yo estaríamos hablando porque ojo que estamos analizando probabilidades, cosa que no se debe hacer porque la historia es en base a hechos, pero vamos a jugar con la probabilidad. Probablemente ni tú ni yo estemos hablando porque somos mestizos y y en Estados Unidos no hubo mestizaje. Me estoy refiriendo a los siglos XVI, XVII. Después sí, bueno, después. Entonces, yo creo que serían diferentes, pero en un sentido de repente diferente, en un sentido negativo en muchos aspectos, positivo en pocos, en pocos. ¿Qué tal, estimada Cristina? ¿Qué tal? Anímate a hacer tu comentario, tu pregunta, yo lo leo con gusto. Y todos los presentes, anímense. Profe, ¿Bolívar odiaba a los peruanos? No, 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 no. Eso sí, de lo que yo investigo, no. ¿Cómo va a odiar a los peruanos? No. Tampoco éramos sus favoritos. Hablando de favoritas. Por ejemplo, y seguramente lo que voy a decir va a causar debate. Y enhorabuena, enhorabuena. Por ejemplo, San Martín independizó a Argentina, ¿no? Con los granaderos, etcétera. Luego Chile, obviamente con una tropa chilena, eso quién lo duda. Y después Perú. Pero de los tres, vamos a decir, yo uso la palabra congenió. San Martín congenió más con Perú. Eso tú te enteras leyendo la cantidad de información que hay de San Martín. No fue así con Bolívar. Bolívar congenió más con Colombia. Con Colombia. Venezuela también, porque del venezolano. Entonces, o sea, Nueva Granada. Lo que él llamó, perdón, la Gran Colombia. La antigua Nueva Granada. Con Perú no tanto. Con Perú no tanto. No congenió con Perú. Pero no es por el odio. No, no, no. Tampoco tanto con Bolivia, ¿no? Pero no. Yo le diría que simplemente Perú no estaba en sus planes en el sentido de que para Bolívar Perú no sería el eje, sino la Gran Colombia. Por eso la capital de su Confederación de los Andes no iba a estar en Lima, sino en Santa Fe de Bogotá. Entonces, no, no, no. Solo que no estábamos en sus planes en el sentido de que Perú tendría que ser el eje. No, tendría que ser la Gran Colombia. Interesante. Profe, ¿el fenómeno del niño ha sido de gran influencia en la historia de Perú? Y alguna bibliografía. Estimado Santiago, más de lo que nos imaginamos. Y eso recién se está investigando. Y uno de los pocos historiadores que toca ese tema es, por ejemplo, Ruth Shady. Ruth Shady está todavía investigando ese tema y en la zona de Caral, de Vichama y Áspero ha descubierto que el fenómeno del niño se cree que fue causante de que Caral entre en decadencia y que el señor de Zipán fue uno de los últimos señores de los Moche, porque después llegó el niño con toda su fuerza. Entonces sí, ha sido de gran influencia, pero recién se están haciendo los estudios y todavía no hay una recopilación o una investigación que ya se pueda leer. Todavía no, se está investigando, pero sí, por supuesto. Profe, ¿qué opina de la teoría de que San Martín y Bolívar no eran libertadores sino oportunistas? No, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Así de simple. Entonces, que a Perú se le otorgó la independencia. Yo no creo esa tesis de que a Perú se le otorgó la independencia. Y todos los muertos y todos los próceres, ¿qué son? Entonces, no, 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 no soy de esa postura. No, San Martín hizo una parte del proceso de independencia y la concluyó Bolívar. Por supuesto, con todos los soldados. Es obvio que incluyen nuestros grandes montoneros, ¿no? Los guerrilleros, los soldados de condición muy humilde. Profe, en la revista Natura salió un artículo que se encontró una red de ciudades prehispánicas en el Amazonas. Nicolás, esa tesis de que hay ciudades prehispánicas en el Amazonas es más antiguo de lo que crees. Es más antiguo de lo que crees. Cuando se descubre Cuelap, allá por 1860, y cuando se descubre el Gran Pajatem, ambos de la cultura de Chachapoyas, y cuando viene el famoso Eugène Savoy, se escribe Savoy, se supo
que hay más ciudades en la selva. Incluso varios exploradores han dejado lugares para que nuestro Ministerio de la Cultura, claro, en esa época no existía, hagan estudios. Pero aquí la cultura es lo último, ¿no? Lo último. Entonces sí, entonces, eso de lo que ha publicado Natura ya se sabía hace mucho tiempo, hace más de 100 años. Interesante, hace más de 100 años. Profe, no, profe, háblenos sobre las favoritas que tenía Bolívar. Mira, estimado César, por Semana Santa vamos a olvidar ese tema, pero voy a hablar de una en especial, algo cortito. Manuela Sáenz le salvó varias veces a Bolívar de la muerte, porque era su informante. Interesante, interesante. Profe, ¿qué libro me recomienda de filosofía? Mariosa, que lo puedas conseguir. Julián Marías, Historia de la Filosofía. Ese libro me atrapó. Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, Historia de la Filosofía. Y si puedes, Jaime Balmes. Es uno de los mejores libros de filosofía. Jaime Balmes es conocido por ser uno de los últimos escolásticos. En el siglo XIX todavía había un escolástico, Jaime Balmes. Para que Nietzsche lo cite mucho y lo critique, es que a Nietzsche le impresionó Jaime Balmes. Es más, conocí a Balmes por Nietzsche y por libros de filosofía como la de Julián Marías. Y Schopenhauer también tiene un libro de historia de la filosofía, pero me quedo con Jaime Balmes y Julián Marías. Profe, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué tal, estimada María Teresa? No se olviden, por favor, suscríbanse en mi canal, el Profe Galarza. Es fácil de ingresar. He puesto un contenido acerca de la historia del cristianismo. Vas a YouTube, pones el Profe Galarza y allí vas a encontrar contenidos de historia. Ahí está, el Profe Galarza. Entonces, por favor, no se olviden, suscríbanse en mi canal, el Profe Galarza. Ahí están mis contenidos. En mi página de Facebook, revista, ese de YouTube, mi canal de YouTube, Profe Galarza. Por favor, suscríbanse. Subo contenidos casi seguido. Además, esto que esté en vivo, voy a subirlo en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Mi Instagram, Heracles Galo, con H, Heracles Galo. Y en mi página de Facebook, Revista Élite. Este sábado tengo una clase virtual con pizarra. Ya, los interesados, aquí mismo en mi TikTok van a encontrar la publicidad. Va a ser vía Zoom. Vía Zoom. Profe, yo estoy de acuerdo que Pizarro esté enterrado. Tampoco, no creo que sea el cráneo de Pizarro, ¿no? No creo, no creo. Normalmente, los personajes históricos, muy históricos, su cuerpo termina por desaparecer. Eva Perón, Francisca Zubiaga, desapareció su cuerpo. De Eva Perón también desapareció parte de su cuerpo. De Zubiaga no se sabe dónde está enterrada, ¿no? La esposa de Gamarra. El cuerpo de Pizarro, de Cristóbal Colón, siendo más antiguos, de Moisés, de Mahoma. Sí, los cuerpos Hitler mismo, ¿no? Para ser más actuales. Profe, ¿qué sabes sobre la masonería? Sociedad secreta que es más antiguo de lo que te imaginas y que la masonería proviene del francés masón, que quiere decir constructor. Ahora, no confundas el constructor albañil, que construye pues viviendas, con el masón de la masonería, que según su filosofía construye una sociedad perfecta. Y muchos políticos, no todos, por favor, no todos, pero muchos políticos han sido masones. Los últimos, por ejemplo, Aya de la Torre, el mismo Alan García, ¿no? Que me están preguntando mucho, y San Martín y Bolívar. Pero no todos eran masones, tampoco lleguemos a ese determinismo. ¿Qué tal, estimado Ader? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto.
Profesor, ¿podría recomendar unos libros de historia para la San Marcos? Santillana, no tengo a la mano, me vas a perdonar, pero en mi canal de YouTube, el profe Galarza, allí muestro los mejores libros de historia del Perú en un solo tomo. Santillana o editorial Lexus. Muy buen resumen, muy buen resumen. Profe, disculpe la ignorancia, no todos somos ignorantes en algo, estimado Reisito, así que no te disculpo porque todos somos ignorantes. O no tienes por qué disculparte. Profe, disculpe la ignorancia, ¿por qué un profesor no dicta sus clases primero en la práctica? ¿A qué te refieres, Reisito, como con la práctica, Reisito? ¿A qué te refieres? Por favor, escríbeme, interesante tu comentario, pero ¿a qué te refieres con por qué no escribe primero con la práctica? A ver, a ver. Profe, leyó el libro Derrota Mundial. ¿De quién es el autor, Christopher? De repente lo tengo, he leído y a veces. ¿Quién es el autor? Derrota Mundial. Creo que era de la Segunda Guerra. A ver, escríbeme. ¿Y de quién es el autor? ¿Qué tal, Carlos? Profe, ¿Fujimori derrotó el terrorismo o no? Claro. Ahora, totalmente no, porque ha quedado residuos, pero sí lo redujo a la mínima expresión. Entonces lo redujo tanto que se puede decir en un sentido convencional, Fujimori derrotó el terrorismo. Interesante. Buenas noches, profesor. ¿Me podría recomendar el libro de historia Lexus y Santillana? Lexus y Santillana. Me refiero si cree que las ideologías políticas de izquierda han influido en la educación. Ah, también, por supuesto. Sí, claro. Y eso viene desde Velasco. Desde Velasco. Velasco permitió que los pensadores como Salazar Bondi, que era de izquierda, haga toda una reforma que sí, sí, que ya se está superando, o ya se ha superado, ¿no? Desde el 90 con Fujimori. Pero por supuesto que sí. Yo recuerdo en un colegio nacional para los profesores era una regla, era ¿no? algo imperativo, una orden, leer el famoso libro de Mao, especialmente las 5 tesis filosóficas, por supuesto, o principios elementales de la filosofía de Pulitzer, el libro que he leído, ¿no? Y de repente lo leí muy joven. Ah, uy, profe, yo también. Buenas noches, buenas noches. Profe, yo también le hablo a mis estudiantes sobre la verdad de la historia. Ah, qué bueno, César, eres colega como yo. Qué gusto, qué gusto. Tú sabes que la historia, ser profesor, es una labor bastante gratificante, que también, bueno, también de bastante exigencia. Y sí, con mucho tino, ¿no? Tú sabes, con mucho tino, pero se debe decir la historia, claro, lo que fue la historia. Está bien, César, te felicito por eso. Profe, ¿puede hablar de la alimentación, cómo alimentarnos? Eric justo hablaba, o pensaba mejor dicho, de ese tema, porque me preocupa, más de lo que crees, de que mi país tenga cifras alarmantes en aumento de anemia. En un país donde hoy, por Semana Santa, consumí pescado, pensé que el pescado iba a subir al doble, casi igual, 5 soles el kilo de bonito, que es pura carne. Entonces, ¿cómo es posible que un país donde la proteína abunda, el calamar abunda, tenga anemia con TBC? Entonces, voy a hacer contenidos, Eric, y de repente voy a hacer un en vivo solamente hablando de nutrición, pero bueno, aunque sea algo, te puedo decir, prioridad a la proteína. Prioridad, esa es la dieta del éxito en Europa. En Europa, no conozco un europeo, sobre todo de la zona del norte, Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca, que no consuma yogur. Yogur tiene proteína, la caseína. Huevo, sancochado, frito, bueno, huevo, tiene albúmina, BA2, leche y derivados, caseína, huevo, albúmina. Bistec, carne roja, aunque sea una vez por semana, tiene creatina, pollo, proteína y por supuesto pescado. En segundo lugar, las menestras. Pero esos 5 alimentos, en primer lugar, leche, huevo, pollo, pescado y carne roja, complementado con frutas y verduras. Pero hay que hacer un especial sobre eso, estimado Eric. Proteína, proteína. Por algo proteína a veces significa primero, protos, primero. Así es, interesante. No, Inca, hay más sendrólogos, pero claro, por ejemplo, falta Carlos Tapia. No solamente está Iván de Gregory, que he leído varios libros de él.
Gorriti, senderólogo, ahora que lo pienso bien, bueno, tampoco hay que ser mezquinos. Falta Tapia y más autores, incluso extranjeros, incluso extranjeros. Gabriel, perfecto, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Gabriel, qué bueno. Con gusto, si te puedo ayudar, me escribes y por ahí te hace falta alguna bibliografía, por ahí si te puedo ayudar, enhorabuena. Profe, o sea, ¿la izquierda es mala? Claro que no. ¿La izquierda es mala? No. China es una potencia porque aplica izquierda, pero no solo izquierda. China aplica con derecha. China es izquierda en política, derecha en economía. China es más capitalista que Estados Unidos. Cuando te encierras en tu mundo de la izquierda, mira, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Tampoco pura derecha, ¿no? Los nórdicos son el mejor ejemplo. Los nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Y algunos malinterpretan y creen que esos países son socialistas. No, pues que van a ser socialistas. Tienen algo de socialismo. ¿Cómo? Son recontra capitalistas con algo de izquierda. Interesante. Profe, el capitalismo es bueno, pero siempre se tiene que controlar. Claro, claro, Cristian. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Bien, concuerdo contigo. Pero tampoco tanto Estado. Tiene que haber un equilibrio. Lo que buscaban los griegos, el equilibrio, la armonía. Interesante. Profe, ¿qué opina del gobierno de Castillo al hacer pagos indebidos a Pegasus? En mi canal de YouTube, el profe Galarza, tengo un contenido de Pedro Castillo y ahí vas a ver mi opinión. Obviamente, que tú te enteres como peruano que Pedro Castillo empieza a gobernar y que ipso facto espante 20.000 millones de dólares, que fue la fuga de capital, una de las fugas de capitales récord histórico. Es como la hiperinflación de Alan García. Impresionante. Y bueno, y las demás cosas que hizo, ¿no? Pegasus. Profe, ¿qué opina de la inteligencia artificial? Pegasus, preparo un contenido. La inteligencia artificial marca un antes y un después. Yo lo comparo con el invento de la escritura y de la numeración sexagesimal y decimal. Cuando el hombre inventó la escritura, cuneiforme, jeroglífico, etc., y cuando pudo entender los números, empezó la civilización. Ahora, desde que el hombre entiende y crea la inteligencia artificial y el mundo digital, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Entonces, eso dice mucho. Eso dice mucho. Porque cree que el materialismo histórico es el mejor método para estudiar el pasado. Ernesto, no. Claro que no. El mejor método no. ¿Es un método? Sí. Es un método, sí. El mejor, no. No. Profe, cuénteme la historia del proceso de independencia de los países latinoamericanos. Amine, es parecido al de Perú. A ver, empecemos con México. México experimentó siendo un imperio con Iturbide, pero tuvo su grito de dolores como Perú tuvo su grito de Tacna, tuvo un proceso extenso, hubo traición y fue de bastantes acontecimientos como Perú. Te vas a Venezuela, hay batalla de Carabobo, en Colombia Boyacá, en Ecuador Pichincha. Esos países que te menciono se prestaron dinero de Inglaterra, hubo sociedades secretas, hubo logias, en Argentina se discutió mucho su tipo de gobierno y cantidad de héroes como Alvear, Purreidón, el mismo San Martín, Belgrano, Balcarce, hubo su rebelión criolla. En Chile es muy parecido a todo lo que pasó en América Latina. Simplemente son otros actores. Interesante. Profe, don José San Martín tuvo una visión de América Unida. No, no. Bolívar sí. Por eso se hablaba de los Estados Unidos de Sudamérica. Bolívar sí. San Martín no. Lo que sí quería San Martín, a ver, San Martín con los chilenos acordaron que Chile sería una república. Argentina, una república. Bolívar creó una república federal, pero es una república. Pero Perú, San Martín quería una monarquía. Y San Martín parece que lo que quería era que Perú siga siendo el eje, como lo fue en el Tahuantinsuyo,
que Perú sea el eje, que Perú comande por encima de Chile, por encima de la Gran Colombia. Pero eso sí es lo contrario. Perú no se convirtió en una monarquía, Perú no se convirtió en una confederación, Perú se convirtió en una república unitaria presidencialista y hoy Chile está por encima de nosotros, económicamente hablando, y ahí lidiamos con Colombia económicamente hablando. Interesante. Entonces no, San Martín no veía una América unida, pero sí una América, Sudamérica, vamos a decir, con el eje de Perú como país, como siempre ha sido, ¿no? Los incas, Huari, etcétera. Profe, ¿por qué los nombres son largos como el de Bolívar? Porque Pegasus, lo que dije hace rato, Bolívar pertenecía a la Alta Alcurnia y los que pertenecen a la Alta Alcurnia tienen esa tradición, como tienen mucha plata, entonces muchos nombres. Es un decir eso de mucha plata. O como tienen muchos títulos, entonces muchos nombres. José de la Riva, Agüero y Sánchez Boquete. Santiago de la Santísima, no sé qué, Simón Bolívar y Palacios. Lafayette tiene un récord, como 5 nombres. Recuerda que el actual rey de España es, a ver si me recuerdo, Carlos Jorge Ricardo Arturo. Ujú. Carlos Jorge Ricardo Arturo de Windsor. Y él pudo haberse llamado Rey Arturo, Rey Jorge, Rey Carlos, Rey pero se llamó Rey Carlos. Entonces, es por la cantidad de títulos que tiene que ir a la par con la cantidad de nombres. Ah, ¿qué tal Ernesto? Saludos desde Pucallpa. ¿Qué tal? Qué gusto. Ya visitaré Pucallpa. No, ¿cómo lo voy a dejar? Igualmente les pido a ustedes que tampoco me dejen, ¿ah? No voy a hacer mis en vivo sin público, aunque lo podría hacer, pero no, no es la idea. Profe, los celtas estuvieron en la selva de Perú. No es imposible, pero recuerda que el celta es de la época de los romanos. Entonces es un poco difícil, ¿ah? No imposible para nada. Puede ser, pero más posible es más. Llegaron a América, no a la selva de Perú, los nórdicos. Pero yo creo que llegaron a Sudamérica. Los celtas no es imposible, pero sí ya un poco difícil. Los fenicios de repente sí eran, vamos a decir, mejores navegantes. Y los fenicios son incluso más antiguos que los celtas. Entonces, celtas no, nórdicos, que es posterior a los celtas, ¿no? Que ya son más de la época medieval. Profe, cualquier tema de historia. Ah, estimado Ayrton, ¿que puedes preguntar? Sí. Y si de repente el tema no lo domino, tendré la humildad de decir, mira, interesante pregunta, voy a investigar. Pero anímate, anímate. Profe, si venían los ingleses usted sería Rubio, pero no sería yo Galarza Pegasus, sería otro. Sería Rubio. Profe, ¿cuánto invierten los políticos en una campaña? Ah, Josué, cientos de miles de dólares o pasan el $1.000.000. Por eso reciben donaciones de empresas. Aunque eso hoy está prohibido, hoy el Estado financia a los partidos políticos. Entre comillas, la culpa lo tiene Odebrecht. Interesante pregunta. Pero mucho dinero, mucho dinero. Profe Bolívar decía que los peruanos eran desganados. Sí, sí, Pegasus, sí. Y no solo él. Humboldt dice algo parecido, ¿no? El limeño, sobre todo el limeño. Más que el peruano diría el limeño. El limeño no se define, es como la lluvia, que no es lluvia, es garúa. Es como su clima, ni frío ni calor, no se define. Interesante, interesante. Pero yo creo que sí equivocó. Sino que una cosa es pues la idiosincrasia de un gran colombino y otra cosa es la de un limeño. Pues un limeño es aristócrata, es medio señorial. Cambio Bolívar, que también era señorial, chocaba, ¿no? Entonces, dejanado, no diría yo, diría aristocrático, ¿no? Bueno, algo desganado en todo caso. Pero cuando Lima se revela, Lima se revela. No subestimes a Lima. Pregúntale a la rebelión contra los hermanos Gutiérrez. ¿Pero usted cree que sin la influencia francesa nos hubiéramos independizado? Difícil, ¿ah? Y no solo francesa, y la inglesa, por la presencia de y la de Estados Unidos. Difícil. Pero tarde o temprano Perú tendría que haberse separado de España. Yo creo eso sí, eso sí. Eso sí.
Profe, la independencia de Colombia dejó más de 200.000 muertos. Pero ojo que la Gran Colombia son tres países, Argentina es uno solo. Y recuerda que Bolívar dijo la guerra a muerte. Sí, la de la Gran Colombia fue bastante sangrienta. Interesante análisis, cierto. Profe, ¿quién liberó a Uruguay? Eh, Hay un famoso héroe que termina separando a Uruguay de Argentina, Artigas, ¿no? El famoso héroe. Hay una teoría que nos dicen que era una colonia brasileña. No, 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 no. Brasil tenía intenciones de dominar esa zona de Uruguay. Y con la separación de Uruguay y Argentina, ese sueño de Brasil no se consolidó. Interesante, ¿eh? Están bien enterados. Pero voy a hablar sobre el gobierno de Odría y las construcciones. Ah, es que, estimado Paul, Odría hizo tantas construcciones debido o gracias a la ganancia que tuvimos por la guerra de Corea. Estados Unidos demandó de tanto algodón, pero de tanto algodón, que Perú satisfizo esa demanda y esa ganancia Odría lo invirtió en construcciones. Impresionante, el Estadio Nacional, el Hipódromo de Monterrico, edificios del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, irrigaciones, el CAEM, hospitales, más hospitales, el empleado, impresionante. Y por eso los provincianos, al pasarse la pos, comenzaron a venir a Lima. Y allí empieza la transformación de Lima. Interesante, aunque sea un poquito Paul para responder a todas las preguntas, porque ya me voy despidiendo. Profe, la de Perú, solo 220.000, acá murieron menos. No, ni tan menos, Ernesto. Ni tan menos, ¿ah? Déjame evaluar, porque estoy haciendo un especial por el bicentenario de lo de Junín Ayacucho. Déjame confirmarte con la investigación, pero no, yo creo que fueron más, ¿ah? Profe, ¿qué libros guardaron del virreinato? Fueron 3 siglos, ¿no? Las memorias de los virreyes, por ejemplo. No, bastante material, Cristian. Bastante material que quedó en la biblioteca. O en los, o en los templos jesuitas, o en los templos de los franciscanos, o en los municipios. No, bastante. Mucho material. Muchísimo material. Más de lo que te imaginas. Claro. Es más, no solo en Perú. En Paraguay, en Argentina, en Bolivia. Interesante pregunta. Profe, estoy seguro que estuviéramos mejor si los españoles no se hubieran ido. Mira, Perú tendría que haber tenido un vínculo con España, como Canadá con Inglaterra. Pero España no supo aprovechar, nosotros menos. Nosotros menos. Ah, Roberto Carlos, ¿qué tal? ¿También eres de aquí, Villa Salvador? Soy de Villa Salvador. Entonces, si eres mi vecino, saludos de la gran Villa Salvador. Profe, ¿podría comentar sobre la masacre al pueblo de Pasto en 1822? Es que, estimado Gabriel, Bolívar decretó, cuando luchó con Boves, que era un tipo pues también sanguinario y que luchaba a favor de España, Bolívar decretó la guerra a muerte, incluso popularizó un tipo de bandera, y esa guerra a muerte entonces lo cumplió. Y tú sabes que la zona de Pasto era una de las últimas zonas que se independizó y que de allí la cantidad de muertos. Pero era debido a la guerra a muerte que Bolívar impuso, porque los españoles también eran bastante sanguinarios. Dos resalto, ¿no? Boves, que era muy sanguinario, y el famoso Murillo. Interesante. Entonces, era parte de ese método, ¿no? De Bolívar. Interesante. Por eso cuando Bolívar viene a Perú, no le tiembla la mano cuando se entera que Ribagüero y Torre Tagle se carteaban con la Serna. Y ordenó fusilamiento a Ribagüero y a Torre Tagle. Guerra a muerte. Guerra a muerte. Profe, he encontrado varios sacrificios de la Moche para aplacar la lluvia. Sí, Pegasus, sí, sí, sí. Es cierto lo que dices. Es cierto. Ahí es cierto. Hay libros documentales sobre ese tema. Chimú también. Profe,
¿Alguien me puede recomendar un libro o un editorial sobre la historia? Poner Santillana o Lexus, de un solo tomo. Lexus. Historia del Perú. Historia del Perú. Profe, un consejo para la juventud. Bueno, como diría Horacio, carpe diem, aprovecha tu tiempo y tu energía, inviértelo estudiando, haciendo deporte, ya, porque esa energía tiene que volcarse en algo, estudio y deporte. Y debes tener una filosofía de vida, cómo te ves de aquí a 15 o 20 años, y obviamente una buena alimentación. Y como diría Kant, trata al prójimo como te gustaría que te traten a ti. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Finalmente, ¿no? Ah, sí, Raimundo. El Ministerio de Educación urge un gran cambio. Un gran cambio. Bien, jóvenes, yo estoy convencido que con ustedes podríamos acá tener una amanecida de historia y espero que se cumpla pronto. El Mundo de Sofía, bonito libro, claro. El Mundo de Sofía. Profe, te he dicho que te pareces al... Ah, me ha dicho que me parezco a Misterio, a muchos personajes. No te preocupes, Joseph. Sí, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes. Bien. Ah, gracias, Pegasus. Suscríbase a mi canal, Profe Galarza. Ya viene el especial de Atlántida. Ten paciencia. Profe, ¿por qué los Illuminati no quieren que sepamos la verdad? La verdad, muchas veces, es que el conocimiento es poder. Y la verdad forma parte del conocimiento. Quien tiene la verdad tiene el poder, estimado. Gracias, 1809. Muchas gracias, muchas gracias. Profe, Taller Inca no es como cuentan, en fin. Sí, Cristian, podemos hacer un tema de los incas, ¿no? Bien, en todo caso, la mariscala se fue a Chile huyendo por la guerra con Santa Cruz y murió de TBC en Chile, Taller Inca. Puedes creer, nunca se encontró su cuerpo de la mariscala. Profe, siempre la historia tiene dos caras, como el dios Jano, de quien te cuenta, o sea, las dos caras porque siempre hay dos actores. Guerra con Chile, la versión peruana y la versión chilena. Guerra mundial, la versión alemana, la versión de los ganadores. Interesante. Bien, me voy despidiendo. Más bien, disculpen que no pueda responder a todas las preguntas. El Opus Dei con José Escriba Balaguer. La próxima, estimada Capi. La próxima. El mundo está sobre una tortuga, ¿por qué no? Bien, muchas gracias. Disculpen que no pueda responder a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Buen Semana Santa. Ya de los jesuitas, Álvaro, disculpa que ya sí tengo que hacer. Ya, disculpe que no pueda responder a todas sus preguntas. Me van a perdonar. Disculpen, hay muchas preguntas. En todo caso, este en vivo va a ser colgado en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Te invito a que te suscribas. Disculpe que no pueda responder a todas las preguntas. Me he dado cuenta que son más de lo que me imaginé. Fijo, Luis, fijo, el sábado. ¿Ya? El sábado. Hacemos otro en vivo. Fijo, ¿ya? Cuídense, ya saben que los estimo mucho, ¿no? Siempre digo que aquí hay esperanzas. Igualmente, siempre en la noche, Luis, siempre en la noche. Plan de 9:30 a 10. ¿Ya? Muchas gracias. No se olviden, mi canal de YouTube, Profe Galarza, se suscriben. Mi Instagram, Heracles Galo, todo con H junto, Heracles Galo, aquí en Historia. Y en mi página de Facebook, Revista Elite. Muchas gracias, cuídense, los deseo mucho. Buen Semana Santa, siempre a reflexionar. Y como siempre me despido, hasta la próxima con más historia. A ustedes las gracias por sus presentes. Gracias, César, gracias por sus comentarios. Valoro mucho. Y nos vemos, cuídense. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Permiso.